Bienvenidos a una nueva edición de Flight Level Change Mode. Imaginen esto, un día que parece completamente normal en Nantes, Francia, de repente se transforma en un incidente de altísima tensión, uno que puso a prueba los nervios de 2 tripulaciones y de un controlador aéreo. Hoy vamos a desglosar un aterrizaje y un despegue que estuvieron a nada de terminar en desastre. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que algo así suceda? Bueno, el 25 de mayo de 2010 tuvimos una situación increíblemente peligrosa. Y para entender cómo se llegó a ese punto, tenemos que ir paso a paso, desarmando la secuencia de eventos, decisión por decisión. A ver, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Por un lado, un Airbus A318 de Air France, que venía llegando de Lyon, y por el otro, un Boeing 737-800 de Transavia, listo para despegar hacia Yerba. 2 operaciones de rutina, de todos los días, que estaban a punto de cruzarse de la peor manera imaginable. Ok, vamos a meternos de lleno en la secuencia. Hay que decir que el escenario no era nada fácil, ¿eh? Las condiciones del tiempo estaban complicadas, lo que obligaba a todos, pilotos y controladores, a trabajar con un nivel de precisión muchísimo más alto. El margen de error era prácticamente cero. De hecho, para que se hagan una idea, estaban activos los famosos procedimientos de baja visibilidad, o LBP. ¿Qué significa esto? Pues que la base de las nubes estaba bajísima, a solo 200 pies del suelo. Y cuando eso pasa, se activan un montón de reglas súper estrictas sobre cómo se mueven los aviones en tierra y en el aire, justamente para evitar interferencias y, claro, colisiones. Y acá es donde la tensión empieza a escalar y muy rápido. A 6 millas de la pista, el A318 informa que tiene viento de cola. Casi en el mismo instante, el controlador le da luz verde al 737 para que entre a la pista. Cuando al A318 le faltan solo 2 millas, la torre le avisa tienen tráfico despegando. Segundos después, el Boeing empieza a correr. Y el Airbus aterriza solo 9 segundos después. 9 segundos. Es nada. Y acá, claro, entra con todo el factor humano. Pónganse en la cabina del Airbus. Sí, la torre les había avisado, pero una cosa es escucharlo por radio y otra muy distinta es romper la capa de nubes y ¡pum!, encontrarte de frente con otro avión en tu pista. Es literalmente una de las peores pesadillas de cualquier piloto. Entonces llega el momento clave, la decisión de una fracción de segundo. El capitán del Airbus tenía 2 opciones, y ninguna era buena. Podía frustrar el aterrizaje, o sea, irse al aire. Pero con esa visibilidad, temía que al volver a subir pudiera chocar con el 737 que también estaba ascendiendo. Así que, bajo una presión tremenda, evaluó que lo más seguro, o lo menos peligroso, era continuar y aterrizar como fuera. Y para que dimensionemos la presión de ese momento, la autorización final para aterrizar, el famoso Clear to Land, llegó cuando el avión estaba a solo 90 pies de altura. 90 pies. Eso es increíblemente bajo. De hecho, ya habían pasado la altura de decisión, que era de 118 pies. Básicamente estaban aterrizando sin el OK final de la torre hasta el último segundo. Y como si todo eso fuera poco, se suma un problema técnico, un efecto dominó. Resulta que el 737, al estar tan cerca, distorsionó la señal del ILS, el sistema que guiaba al Airbus. 4 segundos antes de tocar tierra, la señal se corrompió. Entonces, justo al aterrizar, el piloto automático, confundido, intentó desviar el avión hacia la izquierda. El capitán tuvo que reaccionar al instante, desconectar todo y tomar el control a mano para mantener el avión en la pista. Bueno, respiremos. El avión está en tierra, todos a salvo. Pero la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Cómo pudo pasar algo así? Ahora vamos a meternos de lleno en lo que encontró la investigación de la ABA, la Autoridad de Aviación de Francia. Y lo que encontraron fue, en esencia, una peligrosa cadena de suposiciones. El controlador asumió que el Airbus hacía una aproximación estándar, no una de alta precisión que requería más protección en la pista. La tripulación del Airbus asumió que el otro avión ya estaría más lejos. Y el controlador, al no escuchar alarma de los pilotos, asumió que todo estaba bien. Fue una tormenta perfecta de malentendidos. Y para sumar más leña al fuego, un pequeño detalle técnico. La barra de parada, esa luz roja en el piso que le impide al avión entrar a la pista, tardó en apagarse. Esos segundos vitales que el 737 se retrasó en empezar a correr, comprimieron todavía más una ventana de tiempo que ya era diminuta. Miren, esta tabla lo resume todo de una forma brutal. Los procedimientos LBP son súper claros. La regla dice que el avión despegando tiene que pasar un punto clave antes de que el que aterriza esté a 2 millas. No pasó. Dice que el despegue debe empezar antes de que el otro esté a 6 millas. Tampoco pasó.
Las barreras de seguridad que existen justamente para estas situaciones simplemente no se cumplieron. Entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, ¿cuál es la gran lección de todo esto? Porque fíjense qué interesante. Al final del día, no se trató de una falla mecánica catastrófica, sino de algo mucho más sutil, mucho más humano. La conclusión oficial de la investigación fue de hecho muy directa. El incidente ocurrió por dos grandes motivos. El controlador no le ordenó al A318 que abortara el aterrizaje cuando debió hacerlo, y los estándares de separación para baja visibilidad no se verificaron ni se cumplieron. Así de simple. Y esto nos deja una pregunta final para reflexionar, ¿no? Tenemos sistemas increíblemente avanzados que nos permiten hacer cosas impensables, como aterrizar casi sin ver nada. Pero al final de todo, sigue siendo la comunicación, la interpretación y la decisión humana el factor más determinante y a veces el más vulnerable de toda la cadena de seguridad. Se los dejo para pensar. Si les gustan estos análisis a fondo y no se quieren perder ninguno, ya saben, pueden seguirnos y así se enteran de todo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Esto fue Flight Level Change Mode. Hasta la próxima.